oscura. Bienvenidos a La Hora Más Oscura, un podcast donde te contamos historias de terror y misterio. Mi nombre es Alejandro Camarillo y me encuentro acompañado de mi amigo Cruz López. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué onda? ¿Cómo andas el día de hoy? Perfecto. Chido. Sí, Y sí, pues sí, bueno, todo aquí bien. prosiguiendo con los quehaceres y con los deberes para con toda la gente que nos escucha, Para toda la gente bonita. que nos ve y nos escucha. Pues aquí andamos trayéndoles el episodio del jueves, como ya lo saben, casi de manera religiosa. Siempre está ahí. No importa qué pase, siempre va a estar el episodio ahí. Entonces, para que vean que sí le echamos ganas. Sí le echamos ganas por la bandera. Por ustedes. Yeah. Pues bueno, amigo, ¿qué te parece si pasamos a las redes y nos vamos al capítulo? Vamos directamente al episodio. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, amigos, ya saben que nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, en TikTok. Ahí encuentran los linktrees que los llevan a todas las plataformas donde nos pueden escuchar y a todas las redes, cualquiera que sea. En esas plataformas se encuentra Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast. En Spotify nos pueden calificar, pueden activar sus notificaciones para que les avise cada que subamos un capítulo nuevo, un episodio nuevo. Y en YouTube se pueden suscribir, se pueden dejar activar su campanita, pueden dejar un comentario si les agradó el episodio que están escuchando. Y únanse al grupo de La Hora Más Oscura para que, pues ahí, para cotorrear, para que nos compartan cosas, para que pues podamos leer por temas, lo que les agrada, lo que les gusta leer, ver, lo que sea, de todo ese estilo. Sí, los y que memes. compartan también sus ondas ahí. O si quieren leer simplemente cosas ahí chidillas, pues también ahí sale todo ese rollo. Uh-huh. Y pues prácticamente es todo, amigo. Todo Qué rápido. Todas las redes. Pero miren, está bien, amigos, porque pues pasamos directamente y sin escalas al nuevo episodio del día de hoy. Y pues dale, aviéntanos la intro de todo y vamos directo al pedo. Bueno, nos vamos a situar en los Méxicos. Ok. En los 1930s. O sea, está viejo este episodio. Uh-huh. Está de una nota de el señor Carlos Álvarez para Informex. Es un caso muy, muy curioso que me encontré. Se me hizo muy como que hay muchos de ese tipo de casos que no son muy conocidos, pero que están muy interesantes. Uh-huh. Sí. Entonces vamos a empezar con que es el caso de El Cobrador. Ok. Así se le denominó. Y pues este señor cobrador era un hombre bueno, amante y esposo, y tenía un cariño inmenso por su hijo de 5 años. Y pues tuvo un mal final. Uh-huh. Por lo tanto, la policía no descansaría hasta descubrir a los salvajes criminales que lo sacrificaron. Entonces, pues ya entramos en pedo de que el cobrador está muerto. Le cobraron su vida. Le cobraron la vida a Simón. El martes 17 de agosto estamos hablando de los 1937. Uh-huh. Fue encontrado mientras flotaba inerte sobre las aguas del río Cuautitlán y dentro de un costal, el cadáver de un hombre que llevaba desaparecido más de un mes, pero que hasta entonces se desconocía su paradero.
El cuerpo estaba en estado de gran descomposición y fue rescatado por la autoridad competente, quien luego de realizar una primera inspección creyó que se trataba del cobrador de la Telefónica Mexicana, Luis Zamudio Toledo. Esta conclusión no fue sino un indicio, pues se derivó luego de que el presidente municipal de Huehuetoca, Ponciano Basurto, junto con el corresponsal de La Prensa, Sotero R. Bautista, se dirigieron hacia la ribera del río, donde, no sin trabajos, se habían sacado un costal con el cuerpo arrastrado, que había sido arrastrado por la corriente. Tan pronto como estuvo fuera de las aguas turbias, la curiosidad de todos ahí presentes se instaló en la documentación que se encontró dentro de las ropas que cubrían el cadáver. Esta consistía en tarjetas de cobro de la compañía Telefónica Mexicana, así como un recibo de revisión de facturas de la compañía vidriera mexicana. Por tal motivo, se estableció la hipótesis de que se trataba de un cobrador. Del mismo modo, se anotó que dentro del costal se encontraron ladrillos y un hacha de carnicero, y que posiblemente los colocaron ahí para que el cadáver no flotara, sino que fuera directo al fondo. Un paralelismo aquí con Jerry Brudos, que les ponía pesos, amarraba a sus víctimas a motores o partes muy pesadas para que se hundieran. Fue La Prensa el rotativo que un mes antes aproximadamente lanzó exclusivamente la noticia en sus columnas de la desaparición del señor Luis Zamudio Toledo, cobrador de la compañía telefónica. Estamos hablando de La Prensa, del medio de comunicación. Que ellos son los que publicaron originalmente la nota. Se resaltó en aquella ocasión que lo más probable hubiera sido que el crimen como un motivo de su ausencia, ya que los criminales lo habían despojado de unos 2 o 3 mil pesos que llevaba en un portafolio, incluso quizá de una mayor cantidad, pues según así lo manifestó a sus familiares. Luis Zamudio Toledo prestó sus servicios también como cobrador en una casa importante de Estados Unidos durante algún tiempo. Se sabe que radicó en aquel país donde adquirió el firme hábito al trabajo, pero también por allá se volvió un creyente en el alcohol. Sin embargo, en relación con el trabajo era una persona responsable, por lo cual se desechó la teoría de que su desaparición pudiera atribuirse a una parranda. Instalado en la capital mexicana, Luis Zamudio comenzó a trabajar para la Telefónica Mexicana, donde se distinguió por su afán en el cumplimiento de sus obligaciones laborales, y por tal motivo, en torno a su desaparición surgieron los más variados comentarios, aunque todos ellos en el sentido de que habría caído en manos de asesinos o plagiarios. Desde mediados de julio, el reportero policíaco de El Periódico, que dice que los otros callan, permaneció atento en las investigaciones de la policía, las cuales estuvieron a cargo del detective Ramón Carrillo de Albornoz, quien, pese a que cada día era una desilusión para él, al no dar con el paradero del cobrador, no dejó de buscarlo en ningún momento. Pero todo cambió con el hallazgo de aquel cadáver que flotaba sobre las aguas del río Cuautitlán, pues abrió la posibilidad de que se tratara de quien buscaba. Máxime que, según informes recabados, se asentaba como hecho contundente que el cobrador de la Telefónica tenía unos dientes encasquillados en oro, lo cual correspondía a simple vista con el difunto. Tras la desaparición de Zamudio Toledo, se llevaron a cabo varias detenciones de personas a quienes se suponía mezcladas en el asunto, pero la policía se vio precisada a ponerlas en libertad por falta de pruebas que comprobaran la culpabilidad, desde el momento en que todo se basaba en meras suposiciones y datos muy débiles. Todo hacía suponer que Luis Zamudio fue secuestrado por una pandilla de criminales que lo tuvieron encerrado, esperando tal vez una ocasión propicia para pedir a sus familiares alguna fuerte suma como rescate. No obstante, al intervenir la policía surgió el pánico entre los delincuentes, por lo que tuvieron que conformarse con los miles de pesos que se encontraron en el portafolio del empleado. Luego lo asesinaron y después lo arrojaron al río. Quizá hasta les pareció fácil pensar en destazarlo, de ahí la presencia del hacha junto al cuerpo, aunque al final hayan desistido de esa parte del sanguinario plan.
Una incógnita que se presentó en el caso del cobrador asesinado fue que pocos días antes se halló el cadáver de una mujer en el mismo río. Por sí solo, el asunto había pasado desapercibido y considerado un cuerpo más en la estadística. No obstante, se descubrió que el pañuelo del occiso estaba lleno de rouge, como llamaban en aquel entonces al lápiz labial. Y apuntó el redactor de la prensa como si alguien hubiera limpiado los labios de una mujer. En este caso, como en otros tantos, resultó innegable el triunfo que alcanzó la prensa, ya que gracias al seguimiento descubrió el crimen de que fue víctima el cobrador Luis Zamudio Toledo, de quien no se tenía menor noticia desde su desaparición el día 12 de julio de 1937. Fue un hecho que causó resonancia. No solo el diario de las mayorías dio la nota, sino que todos los periódicos capitalinos publicaron la misteriosa desaparición del cobrador, quien desde ese día 12 de julio no volvió a su domicilio en la calle Baja California, en la colonia Condesa. Desde luego, la hipótesis del asesinato quedó establecida sin lugar a duda. Zamudio Toledo escribió el reportero, honrado cobrador de la Telefónica Mexicana, llevaba el día en que desapareció cerca de 2,000 pesos en su portafolio, pero había una circunstancia que hacía venir por tierra la idea de un robo, o sea, que hubiera desaparecido por robarse el dinero. Zamudio tenía en el banco más de 3,000 pesos de ahorro y la compañía tenía la plena seguridad sobre su conducta honrada, porque nunca había tenido problemas, siempre fue responsable y trabajador. La cadena de mando en el caso quedó en el primer comandante de agentes, Alfonso Frías, a cargo de todas las investigaciones, quien comisionó al detective Ramón Carrillo de Albornoz para que hiciera el trabajo de campo en el asunto. Los días pasaron sin que se llegara a la verdad sobre el paradero del desaparecido. Durante ese tiempo se detuvo a varias personas, pero como nada claro se obtuvo de ellas, se las dejó en libertad. Y tras una larga espera, el asunto parecía quedar en el olvido. Empero los redactores de los diarios, y particularmente Carrillo de Albornoz, se mantuvieron alerta, esperando de un momento a otro dar con la clave del caso. En aquel entonces, la labor de los reporteros era casi la misma que la de un detective. Seguían la pista o un indicio y esperaban, buscaban y tenían la paciencia para escuchar lo que sucedía alrededor y luego dar el blanco de la nota. El 16 de agosto llegó correspondencia proveniente de Huehuetoca a la redacción de un diario. Al parecer nada inusual, dado que diariamente llegaban ciertos de cartas de todos los rincones, pero eso en específico llamó la atención de un reportero, pues se trató de una corresponsalia enviada por Ponciano Basurto. En apariencia la noticia carecía de importancia. Se trataba de un cadáver que en el río de Cotitlán se encontró dentro de un saco, pero se agregaba que en el saco de la víctima se encontró en un costal y en el saco de su traje se había hallado varios objetos, entre los que destacaban unos recibos por cobrar de la compañía telefónica mexicana y una factura contra la compañía vidriera mexicana S.A. Ante tal dato, el reportero inmediatamente sospechó que podía tratarse de Luis Zamudio Toledo, por lo cual tomó el teléfono y se comunicó con el agente Carrillo de Albornoz, a quien le dio cuenta de este peculiar y significativo detalle. El detective contestó por el auricular: compañero, precisamente ahora acabamos de recibir un telefonema del presidente municipal de Huehuetoca sobre el particular. Inmediatamente vamos a salir para allá y tenga usted la seguridad de que se trata de Zamudio Toledo. Temprano por la mañana llegaron el reportero y el fotógrafo a la jefatura de policía, pero Carrillo de Albornoz ya había salido rumbo a Cuautitlán para proceder a la identificación del cadáver, según les informó el jefe Frías. Ambos se dirigieron a toda prisa a aquel pueblecito, escribió el reportero, y ahí se presentaron en el juzgado de primera instancia del lugar a cargo del licenciado Rafael Velasco. A pesar del amplio patio del juzgado, encontraron allí a las autoridades del lugar y al corresponsal Fernando M. Malváez, quien ya activamente trabajaba tomando los datos del asunto. Al verlos, Carrillo de Albornoz dijo: no me equivoqué, mi hermano. Se trata de Zamudio Toledo. Es una cosa horrible. Mayor saña no pudieron tener los asesinos.
Sobre el piso del patio habían colocado varias prendas pertenecientes a la víctima, así como un hacha pequeña, como las que utilizan los carniceros para cortar los huesos de la carne. Justo con ella estaba un pedazo de sus tirantes, un pedazo de su camisa, una pluma fuente, un lápiz, un fragmento de su chaleco, varios recibos por cobrar de la compañía telefónica y un pañuelo. Sobre la última prenda hicieron énfasis tanto el detective como el reportero. Lo que se asentó fue que el pañuelo tenía huellas indelebles de pintura para los labios de mujer. Mejor dicho, tal parecía que el muerto u otra persona había limpiado con el pañuelo la boca de alguna dama. Okay. En el juzgado de primera instancia estaban presentes el comandante de policía Crisóforo Franco y varios de sus agentes, que fueron los que dirigieron a Huehuetoca para trasladar el cadáver. Que si te llamaras Crisóforo. Le cortas a Cris, no hay tanto pedo. Sí, man. Te llamas Cris. Sí, Cristian, no, güey. Crisóforo. Y hay varios nombres que están medio mamones, Y más largos, en ese pero tiempo. cortos. No están tan... se escuchan chido, güey, más bien. Entonces, bueno, hay manera de arreglarle. De arreglarle un poquillo. Sí. Y más en esos tiempos que tenían nombres más Sí. culeritos. Unos chiquillos fueron quienes nos avisaron del macabro hallazgo, dijo el comandante Franco, e inmediatamente nos fuimos allá a traerlo. Mire usted, el cuerpo del muerto estaba en posición de cúbito dorsal y bajo su axila derecha tenía el hacha que usted ha visto y notamos, desde luego, que le faltaba la mano del mismo lado. Tal parecía que los asesinos la cercenaron, pues no la encontramos dentro del costal de yute en el que venía. Eso era un costalito de yute donde estaba el vato, ¿no? Y no tenía mano. Sí, sí. Permaneció un momento como en vilo, con el puño de la mano derecha en su barbilla y el pulgar sobre la quijada. Luego prosiguió. El saco estaba perfectamente cosido por la boca y a sus lados tenía varios ladrillos. Fíjate en esto, terció Carrillo de Albornoz, pues estos ladrillos fueron para que el saco pesara y se quedara en el fondo del río. Además, debes de hacer notar que a no ser por las lianas que detuvieron el costal, este se hubiera seguido entre la corriente quién sabe hasta dónde. Junto con el agente Albornoz también fueron a Cuautitlán el señor Raúl M. Lacarra, alto empleado de la compañía telefónica mexicana, así como los cobradores Guillermo M. Aysen y José González Crespo, quienes juntamente con su jefe estuvieron presentes en la identificación del cadáver llevada a cabo por Albornoz y al mismo tiempo para activar todos los trámites y protocolos legales por recomendación de la empresa. El 17 de agosto de 1937, en punto de la 1:45 horas, llegó al juzgado de primera instancia la señora Catalina Arias, acompañada de su hermano Octavio, de su hijito de 5 años, Luis, y de la señorita Rebeca Zamudio, prima hermana del occiso. El ojo del reportero apreció que poco antes de que la señora Arias bajara del vehículo, la vimos un tanto serena, pero en cuanto pisó tierra, se dio a gritar desgarradoramente. Estaba esperando su momento, güey. Sí, Todavía claro. no, aguanta. Ya. Estaba esperando el momento de más drama. Estaba metiendo un personaje apenas, güey. De entre todas sus lamentaciones, la injuria que con mayor dolor profirió fue: desgraciados, ¿por qué me hicieron esto? Si hubieran solo robado el dinero, Dios mío, ayúdame. Acompañada de sus familiares, la viuda entró al juzgado y se sentó como derrotada, aunque aún con fuerza. Nuevamente el reportero, atento en los detalles, anotó: el dolor de la abatía ponía en su rostro profundas arrugas que hacían incomprensible su edad. Sin embargo, nos parece que es una mujer como de unos 29 años, de rasgos faciales más bien perfectos, sin llegar a ser bonita. Luego de que la viuda y su pequeño hijo lograron contener las lágrimas y el llanto, dio su declaración. Pero nada nuevo a lo ya dicho se pudo agregar, pues más bien se concretó a platicar sobre la vida íntima de ambos, ratificando la buena conducta de su marido. Solo se logró saber que llevaban 7 años de casados y, durante ese lapso, Luis jamás faltó a sus deberes y ella nunca supo de enemistades que tuviera y menos de malos pasos. Nunca sospechó que fuera infiel ni lo llegó a sorprender.
Lo robaron, repetía llorando, porque llevaba 2,000 pesos en su portafolio y nosotros teníamos más de 3,000 pesos en el banco. Pobre de mi Luis, pensar que un día antes de que desapareciera yo misma le ayudé a ordenar los recibos para cobrar. Le pedí a Dios que no lloviera ese día para que no se mojara. Quería tanto a su hijo, a nuestro hijo. Así continuó hablando entrecortadamente y sin hilación de ideas. Luego, la señora Arias permaneció en el juzgado mientras que sus familiares realizaron las diligencias para que se les entregara el cadáver y juntos le dieran sepultura en el panteón del lugar, pues en ese entonces era imposible realizar un traslado hasta la Ciudad de México. Vamos a las hipótesis. Puesto sobre el escenario todos los elementos, era hora de que la policía iniciara efectiva y profundamente la investigación sobre lo que le ocurrió a la víctima. Carrillo de Albornoz cerró la jornada con estas palabras: no descansaré hasta no dar con los asesinos. Es cuestión de amor propio, compañero. Para comenzar, luego de que el cuerpo del acaecido reposaba en el Camposanto, se plantearon dos hipótesis. La primera fue que el móvil del crimen fue el robo. Y la segunda, que el motivo fue una feroz venganza de alguien que odiaba profundamente a Zamudio y que robó el dinero para despistar a la policía. Okay. Como que eso es hasta lógico, ¿no? Dices, pues si lo vas a matar y trae varo, pues te lo quedas. Sí. O sea, no es como que... No siento que sea tanto como para despistar, porque pues si está ahí el dinerito, pues te lo llevas. ¿Para qué lo dejas? ¿Qué tal si solo querían venganza, güey? A full. Es como, genial, premio doble. Sí, pues... De hecho, si no está bien llevárselo, pues es el primer disfraz de que fue un asalto. Y dejas al aire más opciones. Sí. La primera de esas hipótesis fue la mayor aceptación por la viuda de Zamudio, pues aseguró que su marido no tenía rivalidades. La segunda opinión fue acogida por otras personas, pues el dato antes mencionado sobre la pintura de labios que fue encontrada en el paño de la víctima hacía creer en la existencia de una mujer en el asunto. Por otra parte, nadie se explicó cómo el cobrador salió del centro de la ciudad, si por voluntad propia o arrastrado por la fuerza, y llevado hasta el río, lugar donde se presume se cometió el crimen atroz. Desprendiéndose de ellos, fueron personas conocidas quienes lo llevaron y después le dieron muerte. Ese fue otro punto oscuro de que la policía tendría que dilucidar. Además, la relación, si es que la hubo, entre el cuerpo hallado aproximadamente días antes de que el cobrador en el mismo río. ¿Qué relación podía existir entre este crimen y el de la joven rubia? Esa fue la pregunta que quedó en pie, pues nadie se atrevió a profundizar en esa vertiente, pues pronto comenzaron a surgir indicios que esclarecerían la muerte del cobrador. Para el jueves 19 de agosto de 1937 se informó que la policía ya tenía una pista del horrendo crimen, pues se descubrió que hubo desavenencias conyugales entre el cobrador Zamudio Toledo y su esposa. Otro particular dato que llamó la atención fue que recibió llamadas por teléfono el día que desapareció, antes de salir, y después, cuando dejó la casa, un sujeto chaparrito hizo que abordaran el automóvil. A medida que se ahondaba en las investigaciones, se afirmaba más la creencia de que no fueron los móviles del crimen, las ansias de apoderarse de lo ajeno, sino que él o los asesinos obraron impulsados por la más desenfrenada de las pasiones. ¿Cuál crees que es? No sé, güey. La pasión por comer papitas enchilosas. Nada, pues. ¿Qué será, güey? El amor. El amor. ¿Cómo se dice? La pasión más lujuria, maldita, güey. El celo. Los celos, digo. Inevitable fue profundizar en la vida de Zamudio Toledo para saber qué clase de individuo era y saber si había algo que pudiera explicar su asesinato. Se tuvo noticia que él pronto cumpliría 29 años. Estaba chavo. Gran parte de los cuales vivió en diversas partes de Estados Unidos, donde se casó para luego venir a México y establecer su domicilio. De acuerdo con versiones de algunas personas que fueron interrogadas sobre el caso, afirmaron que el cobrador Zamudio Toledo no encontró la felicidad en su matrimonio y, más aún, en recientes fechas se había registrado una separación con la amenaza de un próximo divorcio. Claro que con esas declaraciones no se fincaba ningún tipo de responsabilidad contra la compañera de Zamudio Toledo. Sin embargo, no resultó extraño para la policía establecer un móvil respecto a esa línea argumentativa del crimen.
porque el motivo sería claro: el dinero del marido muerto. Tanto de las cuentas en el banco, la pensión del trabajo y todas sus propiedades era algo que se debía indagar sin pensar en los sentimientos de la viuda, porque todas las hipótesis eran posibles hasta descartarlas con base en la evidencia. Ok. El miércoles 1 de septiembre de 1937 se informó ampliamente que en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, fue capturado el asesino de Zamudio Toledo, el joven Aurelio Maya Talavera. El corresponsal de la prensa en aquella ciudad añadió que la captura fue llevada a cabo por agentes de la Comisión de Seguridad a cargo del detective Martínez Montoya. El sanguinario Maya Talavera fue detenido cuando iba a sacar una carta depositada a lista de correos, llevándose a cabo la captura por el agente Carlos Filio, dijo Gustavo M. García. Más tarde expresó que inmediatamente Maya Talavera fue llevado a la jefatura de policía regiomontana, donde fue sujeto a un hábil interrogatorio, a pesar de que pretendía encerrarse en profundo mutismo tras afirmar que nada tenía que ver con el asunto de Zamudio Toledo. Según el corresponsal, el interrogatorio fue tan intenso que, agotado, Maya Talavera, por el peso de sus remordimientos y ante las pruebas que en su contra se presentaron, acabó por confesar la terrible verdad. Pues bien, dijo el detenido, yo maté a Luis Zamudio Toledo. A ustedes parece que lo saben todo, y es inútil que lo niegue, pero quiero hacer la declaración de que Catalina, la esposa del cobrador, estuvo de acuerdo en efectuar el crimen, y ella estuvo de acuerdo conmigo para efectuar el crimen, y ella supo perfectamente que yo lo maté con un hacha, la misma que fue encontrada dentro del costal de yute junto con el cadáver arrojado al río Cuautitlán. En el Distrito Federal o en la Ciudad de México, varios agentes secretos se presentaron en la casa de la familia Zamudio, donde detuvieron a Catalina Arias, llevándola a la jefatura de policía. La mujer protestó airadamente su inocencia y se retorcía las manos. Aparte que dejaba ver en su rostro un dolor bien fingido, que quien no supiera la verdad policíaca se hubiera sentido movido a compasión. Ajá. Mucho tiempo pasó entre continuas negativas de la señora. Juraba y perjuraba que era inocente y se aseguraba que todo el tiempo que permaneció al lado de su esposo le fue absolutamente fiel, sin saber que la jefatura de policía tenía todos los antecedentes de Catalina Arias, de su vida tormentosa, de las continuas infidelidades de que hizo víctima al cobrador Luis Zamudio Toledo. El detective Alfonso Frías dijo que el primer amigo íntimo de Catalina fue un sujeto llamado Miguel Ángel Arcos, conocido como el Güero, con quien tuvo relaciones amorosas mucho tiempo, hasta que el coronel del ejército vino a ocupar su lugar en el tornadizo corazón de la señora. Como dato importante, expresó el señor Frías que Catalina fue sorprendida en una ocasión con Arcos, habiéndolo amenazado con una pistola, pero el amigo de Catalina, con política, logró calmar la exaltación del marido burlado, llegando a ambos a tener un pacto de honor, comprometiéndose el Güero a no ver jamás a Catalina Arias. Vamos a parar aquí. Las relaciones con el militar terminaron y fue entonces, dijo Frías, cuando la señora se enredó con Maya Talavera, cuyas relaciones tuvieron el crimen como macabro final. Pero esa no era toda la historia oscura de la mujer, quien durante la ausencia del cobrador de la telefónica salía al jardín de Santiago Tlatelolco sin acordarse del pequeño hijo a quien dejaba dormido en la cama y se dedicaba a buscar aventuras, sin estar presionada por la necesidad económica. Muchos propietarios de casas secretas conocían a la señora Arias y la recomendaron ampliamente ante la policía para que recibiera el castigo que merecía. El Güero Arcos dijo que ella lo asediaba y no lo dejaba ni al sol ni sombra. Era una mujer insaciable que decía odiar a Zamudio Toledo porque no se prestaba a los juegos amorosos. El cobrador le daba todas las comodidades, pero lo odiaba. Aparentemente solo quedaba por efectuar un careo entre Catalina y Maya Talavera para que todo quedara comprobado. Se me hacen bien mamones los pinches careos. Un vecino de la colonia donde residió Zamudio Toledo dijo que él, ahora extinto, había enfermado gravemente en Nueva York, siendo novio de Catalina, quien se casó con el paciente.
se segura de que sucumbiría con una operación quirúrgica que le iban a practicar. Pero el cobrador se salvó y de regreso en México se percató de que Catalina no solo le llevaba algunos años de edad, sino que conocía mucho de la vida. Luis, al parecer, había conocido en Salvatierra, Guanajuato, a una jovencita hermosa con quien pensaba casarse en cuanto consiguiera el divorcio de Catalina Arias. Nunca se imaginó el desventurado cobrador que un hacha asesina le iba a privar de su mano derecha y luego sobrevendría una muerte por asfixia en un costal de yute arrojado criminalmente al río Cuautitlán. En el tren México-Laredo llegó al Distrito Federal el presunto asesino material, Aurelio Maya Talavera, acompañado de los detectives Carrillo y Filio en los andenes de la estación ferroviaria Colonia. Era esperado el criminal por diaristas y agentes de la policía. Yo no sé algo del crimen, ni al cobrador ni a su esposa conozco. Yo me fui al norte de México porque mi negocio de abarrotes quebró aquí. Y contra todo lo que se esperaba, la pareja detenida negó tenazmente su responsabilidad en el asesinato del cobrador. Aurelio rechazó en forma contundente que hubiera confesado todo en Monterrey, Nuevo León. Por cierto, dijo, al cobrador le apodaban el Pirrín porque se parecía mucho al famoso payaso. A regañadientes reconoció que efectivamente tuvo relaciones amorosas con Catalina Arias, quien escribió en una libreta que si se descubría todo sería de funestas consecuencias para ella. La mujer fue encerrada durante 24 horas continuas en los separos de la jefatura de policía, dando lugar a que la reflexión y el arrepentimiento la orillaran a que confesara su enorme responsabilidad, pero nada parecía convencerla de que dijera la verdad que esperaba la policía. Un carnicero comentó ante el Ministerio Público que 3 días antes de que Aurelio Maya abandonara su tienda, una noche se encerró y estuvo quemando papeles y quién sabe cuántas cosas más. Personas que habían conocido a Catalina Arias expresaron que la mujer era pocha y tenía proyectado irse a Estados Unidos en cuanto terminara el lío de Zamudio Toledo. De él decía Catalina, según los chismosos, que lo que más le repugnaba de su esposo era su tacañería. Pues cuando iban al cine, ni pepitas de calabaza quería comprar para el hijo de ambos. Cuando iban al cine la llevaba los lunes. que hubiera combos para todo y todo más barato. Por la muerte violenta del marido, la señora calculaba recibir unos 20,000 pesos con la indemnización de la telefónica, la cuota del sindicato al que pertenecía y con el cobro de una póliza de seguro de vida. Finalmente se dijo aquella ocasión en la jefatura de policía que al parecer en Huejutla, Hidalgo, se descubrió un auto abandonado que se suponía era el que utilizaron los victimarios de Luis Zamudio Toledo para conducirlo al matadero. El legendario detective Valente Quintana dijo que el auto había sido ubicado en la Ciudad de México por los celadores de la compañía telefónica, como el mismo vehículo que solía usar en ocasiones el multicitado Zamudio Toledo. En el juzgado primero del distrito del ramo penal, a través de un abogado, Catalina Arias presentó una solicitud de amparo porque según ella se le había prendido sin haber cometido delito alguno y se le mantenía incomunicada en los separos de la jefatura de policía. A pesar de que se buscaron indicios en la tienda de abarrotes que administraba Aurelio Maya, no fue posible demostrar que había quemado prendas de vestir que pertenecieron al cobrador Luis Zamudio. La tienda estaba ubicada en Baja California y Medellín en la colonia Roma. Un supuesto testigo dijo que a fines de julio de 1937 se encontraba con unos amigos en el Salón Tenampa de la Plaza Garibaldi, donde llegó un individuo delgado y chaparro para tomar mucho ponche de granada y dejó abandonada una mano humana ensangrentada. Okay. La mano fue enviada al Hospital Juárez para su examen por legistas, quienes debían dictaminar si aquello podía ser parte de una broma macabra o de un crimen. Por coincidencia en fechas, en julio de 1937, le fue cortada la mano a Luis Zamudio Toledo, antes de introducirlo en un costal de yute, previamente desmayado Zamudio a golpes, que fue arrojado finalmente al río Cuautitlán.
Y otro individuo expresó que el día en que desapareció el cobrador, un camión de la Telefónica Mexicana corría por las cercanías del estadio cuando el conductor observó que un auto viejo de buen motor pasaba unos cuantos metros y que de ese vehículo por la portezuela asombraba un individuo con la cara ensangrentada. Pero el movimiento fue rapidísimo porque alguien tiró del desconocido y el rostro lesionado desapareció. El juez penal José Jiménez Sierra, el viernes 10 de septiembre, decretó la libertad de la pareja acusada de asesinato al considerar que no había datos suficientes para aceptar la culpabilidad de Catalina Arias y Aurelio Maya. Y tristemente, aquí termina nuestro episodio con una manera injusticia muy injusta. Sí, man. Ay, Dios mío. Nada, pues, ¿qué te puedo decir? Es un capítulo que dio muchos giros. Y como dijimos al inicio, primero se lo cobraron a él la vida y a ellos, pues, al parecer no les cobraron completo sus pinches jaladas. Nada, no les cobraron nada. Nada, muy interesante, la verdad, estuvo muy chido. Me hizo, pues sí, recordar como todas estas ondas, igual como una pinche casi, como una serie policíaca o todas estas ondas de... Me recordó mucho a fuck it. Pues sí, a... ¿Cómo se llama la serie de Spotify de Damián? Simón, Fausto. A Fausto me recordó mucho como ese tipo de casos, güey. Donde, Simón, que fueron para acá y que los agentes, ahí cuando descubres que si había agentes especiales o simplemente detectives, güey, todo ese pedo. Me recordó mucho me dio esas vibras más bien el episodio, güey. Sí. Por eso te digo, como que igual te quedas igual de atrapado, como que, y sí, pues al final, y más que nada, pues porque son temas mexicanos. Sí. Y pues bueno, ahí está, amigos, un buen episodio. Algo diferente, creo yo, del último que les venimos manejando. Y qué chingón, porque la neta también ya hace falta darle un giro de las temáticas pasadas y olvidar cosas perturbadoras. Entonces, muy, muy bueno. La neta sí estuvo muy chido. Y pues como te digo, pues al final no le pagaron al cobrador. No le pagaron al compa. Exactamente, quedó todo ahí valiendo madre. Dicen, el crimen nunca paga. El crimen nunca paga. Así es, amigos. Quedó demostrado. En ese caso hasta cobraron ellos. Ay, güey, sí, pues a mí se me hizo muy, muy interesante cuando me lo encontré. Y sí, como dices, o sea, hubiera podido ser así como de tipo Fausto, una historia de esas así bien, con mucha información. Uh-huh. Y pues que viene todo bien explicadito. Y la neta sí es me llamó mucho la atención. Y ahí mismo lo encontré, había más de ese estilo. Uh-huh. Entonces yo creo que despuesito en unas semanas más se vendrá alguno que otro de se les agregará. De este estilacho, exactamente. Perfecto. La verdad que muy, muy ameno y muy, te digo, cabibras que te ponen a pensar y a ser tú mismo también un detective. Y pues sí, al fin y al cabo, pues no se enrollen, banda. La neta, eso de los amoríos son peligrosos, ¿eh? Ya lo vieron aquí, ya lo escucharon. Nunca deja nada bueno, entonces no se arriesguen, amigos. No se arriesguen y sean felices con lo poco mucho que tienen. Luego dicen, que al cabo para eso trabajo. ¿Qué tal si me muero mañana y resulta que sí están vivos al día siguiente, verdad? Y ya no tienen ni madre de dinero porque lo gastaron a lo güey. Entonces, sí, no, a veces no está tan mal ser no digo que tacaño, pero ser consciente también de dónde estás y de tus límites. También es bueno conocerlos, porque esta mujer, por no conocer sus límites, se avarició un poquito y pues vean hasta dónde llegó con tal de ya no estar ahí. Con tal de que le compararan su combo en el cine, güey, se alocó, güey. Simón. Entonces, pues bueno, gran lección ahí. Pero bueno, no sé, ¿algo más del capítulo o nos pasamos a las recommendations? Pues no, yo creo que sería todo. Pues ya dimos nuestro punto de vista. La opinión aquí de que los expertos. Cómo estuvo el pedo. Pues ya ustedes también escríbanos qué les pareció.
¿Cómo se llama este otro? Para mi recomendación, es que se me olvidó. ¿Cómo se llama este otro actor mexicano que estuvo nominado al Oscar? No sé, güey. Diego Luna. Actor. ¿Mande? Diego Luna. No, Diego Luna no ha estado nominado. ¿Sí? No sé. Te iba a decir nombres así hasta que latinada, güey. Otro, güey, pues ya no me acuerdo ni cómo se llama el de que salió en Coco, güey. No me acuerdo. El que sale, que es una película donde es mojado. Y que le batalla un chingo después porque le roban su camioneta y... ¿Sabe cuánto desmadre le pasa? También se llama Damián, ¿no? Damián Bichir. Simón, Damián Bichir. Ese güey. Es que sí decía... Sí me acuerdo. Para hacer mi recomendación. Uh-huh. Que pues la película no no, es una serie. No la he visto. Uh-huh. Pero sabía yo... Mi papá me dijo, y uh-huh. yo le creo, que estaba buena esa serie. Se llama The Bridge, uh-huh. El Puente. Y pues sale este compa. O sea, es una serie de crimen de 2 temporadas. Simona. Y es de 2 detectives. No es una serie mexicana. Que estaba tratando de pensar en una serie o una película mexicana como que fuera... de crimen. Aquí uh-huh. Pudiera entrar perfectamente tu recomendación de la vez pasada. Del asesino del olvido. Del olvido. Pero como yo, tal vez sí, pero no me acuerdo de ninguna que se me venga a la mente. Entonces, pues voy a recomendar esta The Bridge. Que es Damián Bichir, es un detective y está en. ¿Cómo se llama? Está trabajando para encontrar un asesino en serie. Uh-huh. Que anda entre la frontera entre Texas y Chihuahua. Entonces, este güey se pone a trabajar con una agente que es Diane Kruger. Del otro lado ella está la de Texas y este güey aquí en Chihuahua. Entonces ellos entre los dos empiezan a investigar como este pedo del asesino. No me acuerdo si tiene que ver como con las muertas de Juárez, uh-huh. Algo así. Pero como que viene al caso. Uh-huh. Y pues, o sea, está interesante como de que decir, pues esto es un detective mexicano trabajando con una detective estadounidense para resolver un crimen. Y pues como que, aunque no sea mexicana la serie, pues al estar ubicada tanto en Chihuahua como en Texas, pues supongo que tiene mucho choque cultural de ambos lados y hay mucho paisaje mexicano, sí, así pues sí. Mucho como tipo pues, también Breaking Bad y Better Call Saul, que como ya vimos pues en Nuevo México, que sí, también claro. Se ve mucho así de ese estilo. Ya saben que está en México porque se ve la pinche amarillo. Que se ve amarillo. Entonces acá supongo que se ve que así se ha de ver tal vez. México amarillo. Cuando se va el pinche Lalo a Europa que se ve acá todo azul. Chido, y bien boscoso y luego se regresa a México y se ve amarillote. Y el nivel de racismo está duro. Esa es mi recomendación. A falta de es que ahorita no se me viene a la mente algo así como de crimen o mexicano que pudiera entrar como en para este episodio. Pero pues ahí lo dejo, The Bridge. Me voy a dar la tarea de verlo. Si alguien la ve por recomendación y la neta está culera, pues voy a verla yo también para que no sean los únicos en sufrir. Pero no, mi papá me había dicho que estaba chida, entonces yo pienso que sí. Que sí debe estar buena, porque él sabe que me gusta mucho este estilo de series y de cine, y a él también. Entonces yo creo que sí, si ustedes se identifican conmigo en ese sentido, de ese tipo de gustos, yo pienso que les puede llamar y gustar este pedo. Órale. Ah, pues está muy bien. Y escuchen Fausto, las 3 temporadas están muy chingonas. Les digo que es una... No digo que igual la narrativa, pero sí me recordó mucho a las vibras de Fausto este episodio. Yo, amigos, les quiero recomendar... Fíjate que fue una serie que me regresó a la cabeza del último episodio. Por toda esta onda de exorcismos. Digo, fue una mamadota, ¿verdad? De mental. Bueno, yo quiero creer más que nada, ¿verdad? Pero en la serie de Diablero de Netflix, mexicanota,
La verdad que cuando me recordó mucho esas ondas, no, estos no estaban alucinados. Supone que ellos sí saben lo que hacen. Sí son diableros de verdad y pues se dedican literalmente a sacarle el chamuco a la gente y meterlos en botellas de vidrio. Entonces la verdad se desarrolla muy chido. Ya la última temporada como que estuvo medio alucinadona y como que unos efectos que dejaban mucho que desear, pero la primera temporada empieza muy chida y creo que le da un concepto muy chingón de lo que es todo este pedo de, pues sí, de demonios, de posesiones, de viceversa, de todo este mundo. Le da un toque muy chingón y pues mexicanizado a nuestra cultura. O sea, ahora sí que añadido a nuestra cultura y todo. Queda muy chido. Queda... para mí se me hace fascinante, de hecho, cómo lo se desarrolla. Y pues tiene un reparto chido, digo, el diablero chido es Horacio Rojas. Sale mi novia, la Giselle Curi. Y ahí por ahí tienen un ente adentro que ella lo activa cuando quiere. Entonces, pues ya yo creo que algunos ya la han de haber watchado, otros no. Véanla, la verdad, está chida para pasar el rato. Y les digo, ya sea como sea que se desarrolle al final y no sé si vaya a seguir. Digo, pues buena trama ahí. Digo, por ahí de la primera temporada está más potente, pero muy chidix, muy nice. Y les quería recomendar otra onda, pero mucho más distinta, que es un podcast de Spotify que se llama Álgebra. Entonces escúchenlo. La verdad es que son como episodios bien cortos. Están batallando en mate. Que duran... Si están batallando en matemáticas. No tiene nada que ver. De hecho, pues más que nada le hacen alusión a que pues la palabra álgebra desciende de, pues, sí, más bien de la procedencia de la palabra, ¿no? Que quiere decir, según esto en árabe, reunir fragmentos. Entonces se basa en eso, no en las como tal en la álgebra numérica y de la escuela que conocemos. Y de hecho sí, pues van ustedes a ver los episodios y son puros números. Pero aquí lo interesante, según nos cuenta el podcast desde el inicio, es que ahora sí que ustedes tienen que reunir los fragmentos, amigos, y depende de lo que elijan es como se desarrolla el podcast. Entonces, denle una escuchada, los van a hacer ver. Por eso mismo los episodios son muy cortos. Son muy cortillos. Y denle una pasadita ahí. La verdad que no se toma ni una hora, yo creo, en escuchar todo pegado. Son episodios que duran entre 3 y 8 minutos. O no sé si llamamos los episodios, pero son como secuencias que los van hilando ahí. Muy interesante, me pareció muy chingona la idea. Y pues denle una escuchadita también ahí a Álgebra. Yeah. Muy bien. Pues bueno, estas fueron las recomendaciones de esta semana. Esperamos que les hayan gustado. Si alguien ya lo vio, ya lo escuchó, pues déjenos ahí su opinión de ese asunto, de esas recomendaciones, para saber qué onda. Igual si quieren recomendarnos algo, siempre son bienvenidas las recomendaciones. Yeah. Por favor, sí, recomiéndenos cosas, está chido, porque luego no sabemos ni qué ver. Y pues nos retiramos con eso. Termina aquí mi semana y el episodio número 22. Yes. Y pues vamos rápido acercándonos al 30. Ojalá que ahora sí sigamos con este ritmo de producción y que más que nada ustedes nos acompañen en cada uno de esos episodios para nosotros ahora sí que seguirle echando estas mismas ganas. Así es. Porque mientras el público aplauda, yo canto a la shit. Pero hasta ahora después, amigos, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Sin más, nos retiramos. Nos retiramos, amigos. Yeah. Mi nombre es Alejandro Camarillo. Yo soy Cruz López y esto fue la hora más oscura. Adiós, amigos.